Muchísimas gracias por venir. Quizás quiero agradecer también a la Asociación Cultural Peruano-Japonesa, a la biblioteca, a Rosa, a David también por haberme invitado, por haber empujado a que esté por aquí también. Y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy, como lo dijo Rosa, es esta fusión de culturas peruano-japonesas, pero no se puede entender un poco esta fusión sin entender cuál ha sido un poco el proceso migratorio de Japón, ¿no?, al Perú. Y también yo quería hacer énfasis un poco en que ese es un proceso que a veces la historia oficial nos dice ciertas cosas, fechas, etcétera, pero la misma presencia de los japoneses con historias no escritas, sino simplemente la interacción con el entorno, etcétera, produce ciertas huellas que se van quedando en el Perú. Además, en la historia oficial no contempla ciertos otros hechos que están documentados. En esta exposición, en realidad, voy a tocar un poco el tema de la fusión, del encuentro entre las culturas peruano-japonesas, pero vamos a partir un poco del tema también de la inmigración y ya veremos hacia dónde nos lleva. Voy a saltar también por periodos, épocas, a ver también hacer una historia no lineal de este encuentro Perú-Japón. He titulado un poco la exposición. De repente se puede apagar un poquito de luces para que... Eso. Japón, Perú, tendiendo puentes, ¿no? Y ya vamos a entender por qué el término o he puesto ese título, tendiendo puentes, no es gratuito. Se tiene sobreentendido, bueno, este es el monumento que seguramente muchos de ustedes conocen y han ido a Cerro Azul, que marca la llegada o conmemora la llegada de los primeros inmigrantes japoneses oficiales al Perú el 3 de abril de 1899. Lo interesante de este monumento no solamente es la conmemoración de un evento, sino es el carácter estético de este monumento también. Realmente es uno de los monumentos más simbólicos y de belleza que hay en el Perú. Al menos a mí me produce esa sensación. Estas columnas representan a estos inmigrantes frente a esta piedra y un camino que está puesto exprofeso en la bahía de Cerro Azul, pero que marca exactamente el lugar y la dirección donde estaba el muelle antiguo. El muelle antiguo estaba en esa dirección. Luego, posteriormente, se hizo el otro muelle. Si vemos un poco, si conocen un poco Cerro Azul, la bahía es una bahía bastante amplia y esto está en el extremo sur de la bahía. El otro muelle, que ya ahora también es inútil, se puso un poquito más al norte. Y nunca Cerro Azul fue un muelle donde acoderaban los barcos, sino es un muelle en donde, o mejor dicho, una bahía en donde los barcos acoderaban más adentro y por servicio de barcas llegaban hacia la tierra, hacia el muelle, mejor dicho.
no es una bahía muy profunda, por eso se dejó de utilizar. Pero Cerro Azul fue el punto desde donde los productos del valle, del gran valle de Cañete, con múltiples haciendas, desde la hacienda Unanue, Casablanca, etcétera, podían exportar sus productos desde tiempos del virreinato. Y por supuesto, la llegada de los primeros inmigrantes se produjo aquí. En realidad son los últimos inmigrantes, como vamos a ver, los últimos inmigrantes de la primera. Se tiene por entendido que el Sakura Maru es el barco que llega desde el Japón hasta el Perú con 790 inmigrantes. Hay una historia. Entonces, el Sakura Maru en realidad estuvo todavía en servicio para Japón por muchos años después y fue descomisionado en la Primera Guerra Mundial. Estos barcos en realidad hacían este trayecto, o sea que era bien conocida la ruta, aunque no habían llegado al Perú, pero sí hacían este tipo de comercio. La llegada de estos inmigrantes se debe básicamente a dos personajes de nuestra historia. Por un lado, está Augusto B. Leguía, en una fotografía ahí muy joven, y el otro es Teikichi Tanaka, el conde Tanaka. Ambos personajes se habían conocido en Estados Unidos. Mientras estudiaban en Boston, en la universidad, ambos estaban en la universidad y eran amigos, eran conocidos. Augusto B. Leguía no era como comúnmente se cree, un aristócrata. Augusto B. Leguía era una persona de clase media, quizás con buenas relaciones, que prontamente, y por su calidad y profesionalismo, pudo acceder a una educación afuera. Se casó también con la familia correcta. Una familia correcta es decir, porque era una familia que tenía tierras en el norte, y por eso se vinculó Leguía con el negocio de la caña de azúcar y el algodón. El año es en 1898. Leguía todavía no era presidente en esa época. Leguía a principios del siglo XX fue su primer periodo y luego es conocido el oncenio. Leguía trabajaba en esa empresa, la British Sugar Company. Y la British Sugar Company, una compañía inglesa, él también había estado trabajando en Inglaterra y rápidamente tenía el favoritismo y el privilegio de trabajar con los ingleses. Sí, adelante. Teikichi Tanaka trabajaba en una empresa llamada Morioka, que sí hacía estaba en el negocio de captar inmigrantes para trabajar en distintos países, uno de ellos el Brasil, donde hay, por supuesto, también una colonia importante de japoneses. La compañía Morioka todavía existe, es parte, ya es un conglomerado dentro de Matsuei, me parece, Matsuei. Ahora, recordando, bueno, vamos a retroceder un poquito antes, ¿cuál era la necesidad de la llegada de los japoneses al Perú para trabajar en las haciendas? La necesidad era
y esto empezaba con una crisis que nace con la manumisión de los esclavos por Castilla en la década de los años 50, el siglo XIX. Cuando se declara la libertad de los esclavos, bueno, las haciendas se quedan sin una mano de obra gratis que tenían en esa época, ¿no? Y deciden realizar el enganche con los chinos, los culíes, llamados culíes. Este negocio, por así decirlo, por alguna razón que vamos a ver posteriormente, para finales del siglo XIX ya estaba casi muerto. Ya ese negocio, por distintos problemas, había sido prácticamente puesto de lado. ¿Por qué? La gente pregunta, ¿por qué habiendo otros trabajadores en el Perú, como por ejemplo la gente que vive en la sierra, ¿por qué no se aplicó mano de obra peruana? El hecho es muy sencillo, porque la mano de obra de la sierra en verdad tenía sus propias chacras y sus propios tierras que cuidar en la sierra. Entonces era una mano de obra eventual. Venían cuando había campaña, pero no había una atención permanente para las haciendas. Las haciendas en la costa siempre han sido el sostén de la economía de la agricultura en el Perú, hasta el día de hoy. En realidad, no hay haciendas en la sierra que sostengan la producción que tiene la costa en el Perú. Por eso siempre las haciendas en la costa han sido importantísimas para la economía del país. Y entonces se dio esta coyuntura en la que se enteró, leía que Tanaka estaba en el Brasil tratando de hacer negocio ahí. Le escribe, recuerda Tanaka su amistad y deciden hacer, no precisamente particularmente él el negocio, pero sí empujó, leía para que se dé esta traída de los 790 inmigrantes en el Sakura Maru. Posteriormente, estos contratos, porque se contrató a los japoneses, pero de una forma distinta a la que habían sido los chinos. El problema con los culíes era que los contratos habían sido leoninos, es decir, casi esclavizantes. Contratos por 7 años, en los cuales al término del contrato el trabajador todavía tenía deudas por pagar, eran engañados, abusados, me tienes que pagar tu alimentación, me tienes que pagar, te enfermaste tanto tiempo, me tienes que pagar esto, el viaje no está cubierto, etcétera, etcétera. Eran contratos realmente esclavizantes. Entonces, viendo esta coyuntura, se cuidó mucho el aspecto del contrato con los japoneses, ¿no? El contrato con los japoneses, y vamos a ver las condiciones, algunas de las condiciones, hoy día nos parecerían también bastante duros. Y en realidad, en esa época, previa a la consecución de las 8 horas laborales que empezó, esas luchas empezaron a tener sentido y fuerza recién a principios del siglo XX. En esa época se trabajaba duro y parejo, y así eran los contratos. Los migrantes, para ver qué tipo de personas eran las que llegaban al Perú o llegaron en el Sakura Maru, y posteriormente también los migrantes debían tener entre 20 y 45 años, estar físicamente sanos y demostrar solvencia moral. Los primeros inmigrantes que llegaron no había ninguna mujer, eran solamente varones. Y por investigaciones se ha encontrado que en realidad mucha gente piensa, y es cierto en realidad, que la migración japonesa vino desde
Okinawa particularmente. Y la mayoría de las familias Nikkei aquí trazan su origen en Okinawa, que es esta isla al sur oeste de Japón. Y en la primera venida no vino nadie de Okinawa, así que la inmigración okinawense ha venido posteriormente. La mayoría vino desde la isla de Honshu, que es la isla principal de Japón, y la parte sur de las prefecturas de Nagasaki, etc. Todas esas partes. Esos fueron los primeros inmigrantes, o los primeros 790, ningún okinawense. Contrato por 4 años para la hacienda de caña o en los ingenios azucareros. Hay 2 etapas en la producción de la caña y el azúcar, ¿no? Una es la plantación y la siembra y la zafra de las cañas de azúcar, y la otra es el trabajo en los trapiches, que es donde se obtiene los subproductos de la caña, ¿no? El alcohol, el azúcar, el jugo, etcétera, etcétera. El pago era 2 libras 10 chelines por mes o su equivalente en moneda peruana. El trabajo, 10 horas en el campo. Ahí ven, el trabajo en el campo fuerte, duro. Y en los ingenios, es decir, en los trapiches donde se muele, 12 horas. Domingos y feriados, días de descanso. Cosa que no tenían, por ejemplo, los culíes. Por los primeros 25 meses, la compañía Morioka iba a deducir 8 chelines por mes de los salarios para pagar los gastos del viaje de retorno. Y eso es algo importante, porque se pensaba que muchos de ellos, en verdad, solamente iban a venir para trabajar por 4 años y luego se regresaban. De la primera remesa de 790 inmigrantes, muchos regresaron, pero algunos se quedaron. Y no tengo las cifras exactas, pero son más los que se quedaron que los que regresaron. Es decir, que ya se habían acostumbrado acá, quizás el viaje de regreso no les salía tan rentable, o el mismo negocio de venir acá no les había sido tan rentable como para regresar. Quizás estaban esperando tener más plata para poder regresar. Para los dueños de las haciendas iban a pagar todos los gastos desde el puerto de embarque en el Japón hasta el lugar de destino en el Perú y proporcionarían vivienda, cama y medicamentos. A la partida se les dio a cada uno un juego de ropa de trabajo, un sombrero y un par de zapatos. Además, seguramente de lo poco que ellos traían. Vamos a ver ¿por qué dije que son los últimos inmigrantes que llegaron, ¿no? A Cerro Azul? Esa es una foto de trabajadores japoneses en el campo peruano. Ahí es una foto posterior ya a la llegada del Sakura Maru, porque vemos mujeres y niños. Ya hay familia establecida. Quizás son unos 10 años después. Los primeros migrantes que llegan al puerto de Ancón. 130 migrantes para las haciendas de Puente Piedra, Caudivilla y La Estrella. La hacienda La Estrella es una hacienda que está en Ate. En esa hacienda, en la hacienda La Estrella, que ya casi no queda nada, todavía se podían ver elementos japoneses en ciertas construcciones. Luego va más al norte, el barco va más al norte y va hacia Chancay, donde bajan 50 para atender la hacienda de Palpa. Otra Palpa, no es la Palpa del sur. Llega Supe, 200 inmigrantes bajan ahí. Estos son números aproximados porque si suman nos dan 790. Bajan para atender a San Nicolás y Guaito, van más al norte todavía, bajan en Salaberry 50 para la hacienda Pampas,
Pacasmayo bajan 50 para la hacienda Lurífico. Y el norte, lo más al norte que llegan es Eten, al puerto Eten, donde, esto es en La Libertad, Chiclayo, ¿no? ¿Chiclayo? La Libertad ya está ahí. Chiclayo. Lambayeque. Bajan 100 personas para Cayaltipo, Malca. Sí, Cayaltipo, Malca, Chiclayo. Y luego van hacia el sur, recién van hacia el sur. Los últimos migrantes llegan a Cerro Azul para atender Casablanca y Santa Bárbara. La mayoría, no la mayoría, pero una buena parte de estas haciendas eran controladas por la British Sugar Company. Así que fue el negocio que hizo la British Sugar. 230, por eso es importante también la presencia japonesa en Cañete, porque la mayor cantidad de gente, de migrantes, llegó a Cañete, 230. Casablanca y Santa Bárbara, ahora vamos a ver, está más pegada al mar todavía, se puede ver, sobre todo cuando han abierto la nueva pista, la nueva carretera, pasa al costado de Santa Bárbara. Esta es la hacienda Santa Bárbara. La hacienda Santa Bárbara está en un estado realmente lamentable, se cae a pedazos, se dio varias veces y cada día está peor. Pero la hacienda Santa Bárbara era el sitio donde estaba el trapiche, es decir, el ingenio. La gente cultivaba a los costados y se iba, llevaban la caña de azúcar al trapiche de Santa Bárbara, inclusive desde Casablanca también. Este era el ingenio. Alrededor de esta hacienda se funda la primera escuela japonesa, escuela no oficial, la primera escuela japonesa. Yo cuando he ido, hace algún tiempo, había una casa con techo japonés que la segunda vez que fui ya no existía, se perdió. Pero todavía quedaban esos vestigios y memorias. Cómo nuestra memoria va desapareciendo, eso es importante de tener en claro que este tipo de patrimonio, de vestigios, deben quedar para la posteridad. Se pierde esta arquitectura y de pronto no hay la memoria de la llegada de los japoneses a Cañete. En Cañete también está el cementerio japonés Casablanca. Es un cementerio evidentemente que ha sido hecho a posteriori, ha sido refaccionado, donde está este gran monumento central, ¿no? Con nombres de los principales migrantes. Está también el templo Yonji, ahí, que honra a los antepasados. También es muy interesante con esta filosofía budista, zen. Y Cañete es pues este centro que guarda la memoria de esta llegada de los primeros japoneses. Pero retrocedamos, y vamos a saltar un poquito, retrocedamos a cómo se da este tema, ¿no? Del vínculo entre Perú y Japón. El 21 de agosto de 1873 se firma el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación. Hasta ese momento, el Perú no tenía relación alguna con el Japón, para nada. Relación oficial, diplomática, digamos. Tampoco de otro tipo, ¿no? No había comercio, no había ese interés. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió para que se dé ese tratado? Bueno, un año atrás, en 1872, sucede un incidente en el puerto de Yokohama, en Japón, con un barco de matrícula peruana llamado María Luz. Este barco de matrícula peruana
estaba haciendo el comercio, el tráfico de culíes entre Cantón y el Perú. Pero un temporal malogra, rompe una parte del barco y tiene que acoderar en el puerto de Yokohama. Y en el puerto de Yokohama, uno de estos chinos, uno de estos culíes, se tira del barco y llega a nado hacia una embarcación inglesa, ¿no? Diciendo que él y los otros culíes estaban siendo maltratados en el barco. Y la historia es un poquito más larga, pero vamos a resumirla. Se dan un montón de idas y venidas entre el capitán de un barco inglés más los miembros del Estado japonés. Entonces se devuelve al chino al barco, pero además con garantías de que no iba a ser maltratado, pero le cortan la coleta, el capitán le corta la coleta al culí. Y eso en esa época era una afrenta y un honor a la dignidad de los ciudadanos chinos. Y se entera de este detalle el marino británico, quien logra, por argucias, entrar al barco María Luz, entra al barco y acusa al capitán de este trato inhumano. El capitán es detenido, la embarcación es detenida, después de algunas regresan a los japoneses, a los chinos, los regresan a Cantón y se produce un incidente diplomático tremendo. Algunas historias dicen, en realidad, que Perú no le interesaba establecer ningún trato diplomático con el Japón. Lo único que le interesaba era la liberación del barco María Luz y algún pago de reparación, porque lo que ellos consideraban, digamos, abusivo de parte de Japón. Todo esto instigado por el marino británico también, hay que decirlo. Entonces, llega el gobierno peruano a contactar con Aurelio García García, capitán de la Marina peruana, que después es conocido por ser almirante o capitán de la corbeta Unión en la guerra con Chile. Aurelio García García viaja hasta el Japón, pero para tratar de solucionar esto, pero Mutsuhito, que era el emperador de la era Meiji en esa época, y acá un paréntesis, en esa época Japón estaba entrando en esta era de restauración, es decir, estaba abriéndose hacia Occidente, de alguna forma, después de haber estado aislados por mucho tiempo. Mutsuhito quería ayornar a Japón, llevarlo a las industrias, por ejemplo, industrializar Japón. Y eso fue también un proceso interesante, porque al industrializar Japón, lo que sucede es que le quita trabajadores o le quita énfasis al campo. El campo se empobrece. Y por eso también hay esta conexión, porque todo se da a veces por casualidades, por rompecabezas que se va armando. Hay esta necesidad de los trabajadores agrícolas japoneses de emigrar, porque el campo ya no era tan tomado en cuenta como las ciudades. Entonces, el emperador no quiso recibir a Aurelio García García, no lo quiso recibir, y entonces aquí se produce una jugada, no sé si llamarla maestra, un bluff, una engañifa de Aurelio García García, en donde agarra y dice lo siguiente: bueno, no me van a recibir,
está viniendo la Armada peruana hacia el Japón. Estamos viniendo con todas, pero él no lo dice, sino hace circular esa noticia en unos periódicos japoneses. Entrega ese rumor a unos periódicos japoneses. La corte del emperador se asusta con este tema y decide recibir a Aurelio García García. Bluff ganado, le funcionó a su favor y después le dice, no, ha habido una negociación con los británicos y los barcos han llevado media vuelta de nuevo hacia el Perú. Entonces no hay nada. Empiezan las negociaciones, unas negociaciones en las que participa el zar de Rusia. Se da este encuentro en San Petersburgo y ahí se produce la firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación el 21 de agosto de 1873. Es el primer país, el Perú, con el cual Japón hace contacto oficialmente en Sudamérica. El primer país con el que firma un tratado. Y como digo nuevamente, al parecer a Perú no le interesaba este tratado de paz, amistad, comercio y navegación, porque entre 1873 y 1899 no hubo comercio entre Japón y Perú. No hubo. Entonces, por eso 1899 marca el inicio. Y por eso también dicen que no le interesaba. Lo que le interesaba era recuperar el barco. Y pagar a los acreedores también. Bueno, ¿qué sucede? Al año siguiente tenemos a un personaje viviendo en el Japón. Este personaje viviendo en el Japón es este de acá, Oscar Heeren, que se cruza en la historia del Japón varias veces. Oscar Heeren era un ciudadano alemán, hijo de un alemán y una ciudadana española, Oscar Heeren Massa. Él sabía perfectamente el español, por el lado de su madre, y estaba en el Japón para hacer negocio. Es nombrado ministro plenipotenciario, es decir, embajador o encargado de los asuntos comerciales con el Japón, estando ahí. Pero para que vean que el comercio no era tan importante, que al año siguiente Oscar Heeren viaja al Perú. Dijo, parece que hay más negocio desde Perú que quedándome yo en Japón. Había escuchado del oro, de la plata, del guano, y le convenía a él más estar en el Perú. Él es quien construye la Quinta Heeren, que todavía está en Barrios Altos. La Quinta Heeren tiene además estas reminiscencia austrohúngara, quizás era algo que él había visto de joven, en Bohemia, quizás. Y hace su ingreso también este otro personaje, Korekiyo Takahashi. Korekiyo Takahashi es un personaje también vital. Korekiyo Takahashi, un poco para hacer Korekiyo Takahashi fue primer ministro de Japón en la década de los años 30, un poquito a principios de la década de los años 30. Fue ministro de Industria, si mal no recuerdo. Fue un funcionario. Su vida parece que es también de película, porque es hijo no reconocido de un pintor de la corte. Y entonces es dado en adopción a un shogun. Él viaja a Estados Unidos, viaja a Estados Unidos y ahí tiene una vida como que es tomado como en cierta manera como esclavo, se escapa, etcétera, vuelve nuevamente a Japón y es un personaje bastante culto e instruido. Korekiyo Takahashi
se entera, por otra persona, se entera que había una oportunidad de negocio en el Perú. Esta oportunidad de negocio, a ver, vamos a ver esta cronología. Óscar Heren es nombrado en 1874 cónsul honorario en el Japón. Heren llega a Lima en el 75 para ver posibilidades de inversión y ahí se queda. Y lo acompañaban 5 empleados japoneses. Hay informaciones que estos 5 empleados japoneses, uno de ellos se llamaba Tetsuo-ban o Tetsuo-ban. Miento, recién me estoy acordando de esto. Tetsuo-ban se menciona como uno de los primeros inmigrantes japoneses y ya lo veremos más adelante durante el virreinato. 1880, alrededor de esa década, construcción de la Quinta Heren, por ahí, ¿sí? Entre 1880 y 1890, él está emberrechinado con invertir, que Japón invierte en el Perú. Se había enterado de una mina en Junín, una mina de plata, y toma ciertas muestras, las envía al Japón para justamente interesar a los inversionistas. Estos inversionistas mandan a un personaje del Japón para ir hacia la mina, ver si la mina era rentable, si el mineral era de calidad, etc. Y bueno, al parecer las informaciones eran que sí, que la mina valía la pena. Entonces, en 1890 se funda la Japan Perú Mining Company con un capital bien elevado para la época, 1 millón de yenes, que aporta Japón, Korekiyo, Takahashi aporta, y sus inversionistas aportan la mitad, y los inversionistas peruanos, incluyendo Óscar Heren, aportan la otra mitad. Pero, ¿qué pasó? Pasado poco tiempo, la mina no funcionó. Algunos dicen porque hubo inundaciones, mala excavación, etc. Pero lo cierto es que al parecer la mina ya había sido explotada en tiempos del virreinato y el mineral que se sacaba no era de tal grado como para hacer una inversión importante. Entonces la mina se va a fondo. Y tanto así que pierden plata un montón de gente, y el señor que vino, el japonés que vino acá a investigar la mina, termina preso en Japón porque no había ido a la mina, a Junín, sino que había ido creo que a una oficina acá en el Perú, en Lima, había visto el mineral que le habían dicho que venía de ahí y eso es lo único que había. Entonces él regresó y dijo que había estado, pero finalmente no había estado en la mina y termina siendo enjuiciado por estafa. Fue la primera inversión de la historia de Japón en el extranjero. La primera inversión de Japón en el extranjero. Hasta ese momento no había habido una inversión de tal naturaleza en otras partes. En ese periodo de apertura fue la primera inversión y la primera inversión de Japón en el extranjero fue un desastre. Regresamos. Tendiendo puentes. 1610 se construye el puente de piedra que hasta el día de hoy subsiste. Es la estructura más antigua de nuestra ciudad. Nada, porque inclusive muchos de los edificios y casas de Lima son posteriores a 1746. Este puente resistió. ¿Hay algo más antiguo? De repente me equivoco. Es el puente de piedra, ¿no es cierto? El puente de piedra ha resistido todo. Ha resistido hasta alcaldes. Y ahí está. Imagínense, los huaicos, etc.
la gente en verdad dice, ¿por qué se cae el puente más allá? Y este puente no se cayó con el Huayco. ¿Por qué no les costó hacer un puente así? Porque hacer un puente de esa forma también hoy en día costaría un montón de plata. Mejor hacemos unas varitas de metal, anclamos unas cositas acá y no cuesta absolutamente nada, ¿no es cierto, ingeniero? Así es. Entonces, pero hay esta historia que no se ha contado lo suficiente, que existe registro de japoneses durante el virreinato. El primer japonés del cual se tiene registro es uno en 1596 llamado Francisco Japón. Evidentemente no podían pronunciar ninguno de sus nombres ni apellidos y le pusieron Francisco Japón porque venía del Japón. Ahora, ¿qué hacían los japoneses en el virreinato? Existía el tráfico, bueno, no el tráfico, el tránsito entre Manila, que era parte del Imperio Español, y el Perú, vía Acapulco, vía México. Ese triángulo era muy importante, en verdad es un vértice, un compás, porque podía hacerse así. Ese triángulo era importante. ¿Por qué? Porque al principio solamente se podía ir de un lado para otro, y para regresar por los vientos alisios no se podía. Entonces, la llamada tornavuelta, que es el regreso, se descubrió prontamente, se descubrió siguiendo unas corrientes marítimas que llegaban desde Japón hacia Acapulco, y de ahí por la costa era facilito ir hasta Lima. Si no, la otra era ir desde Japón hasta pasar por Cabo de Hornos y llegar a Argentina. En 1610, el primer japonés oficialmente registrado en un censo es Miguel de Silva. Miguel de Silva, bueno, Juan del Corral fue el personaje que construye, es el alarife que construye el puente de piedra. Él en un legajo escribe que por favor le paguen y escribe ahí quiénes habían trabajado, todos los que habían trabajado, y habían 4 chinos y un Japón, es lo que pone él. Miguel de Silva se le tiene como cantero de Surco. En Surco había una cantera que extraía piedras para la construcción del puente. Pero luego se le tiene a Miguel de Silva como constructor, o sea, puede haber traído las piedras, pero también sabía cómo labrarlas para poder ubicarlas en el puente. Y en este escrito les pide que le paguen a Miguel de Silva lo que se le debe, ¿no? No sabemos si llegaron a pagarle o no, o le hicieron la trafa, no sé, pero ahí está. 1613 hay un censo también. En la época del virrey de Montesclaros, en este censo de la ciudad de Lima se registran 20 indios del Japón. El nombre, indios del Japón, es interesante porque para esa época todavía esa parte de Asia se consideraba que era la India. Era todo la India. Había la India portuguesa, que es ahora la Macao, la India que conocemos como India. Estaba la India las Indias de Filipinas y la India de Japón. Y los indios también de China. Toda esa parte para ellos era igual. Todos eran indios. Solamente que indios del Japón. Pero ¿qué hace? Además, ahora vamos a verlo en algunos indios del Japón. Acá hay algunos
Se ha recogido, por ejemplo, algunos nombres. Por ejemplo, Diego del Prado, 24 años, Japón, soltero, viviendo en la casa del secretario de gobierno. Tiene 3 años viviendo en el Perú. Es soletero. ¿A qué se dedica? Soletero y abridor de cuellos. ¿Qué cosa es soletero? Soletero era el que ponía las plantillas o abría las plantillas de las medias o las calzas. Abridor de cuellos, en esa época pues, habían estos cuellos emperifollados, etcétera, y había que también hacer un trabajo de esto. Otro indio, 18 años, Japón, soltero, casa del secretario de gobierno, hace un año, soletero también. Otro indio, que 26 años, Japón, de Mangakate, donde todos son libres. Así relata y dice este señor de sí mismo. Es de Mangakate, que hasta ahora no sé de dónde es, de Mangakate, donde todos son libres. Quizás todos estos aquí hayan sido tenidos como esclavos, pero una esclavitud más leve, o mucho más leve, que la esclavitud de los futuros afroperuanos. Vivían quizás en conjunción con los españoles en trabajos domésticos como este, por ejemplo. Pero también había una necesidad, porque ¿con quién viene ese señor? Ese señor viene con el virrey Montes Claros. El virrey Montes Claros está en Lima desde 1607, más o menos. Y él llega con el virrey Montes Claros. ¿Qué hace un japonés llegando con el virrey a Lima? El tema es comercio y a veces corrupción también. ¿Por qué? Porque quedaban en hacer negocios y escondían. Él sabía de el idioma, etcétera, y podía hacer tratativas con los que venían por barco. Abridor de cuellos. Hay también 3 mujeres. Esas son algunas que cogió, ¿no? Isabel, Magdalena, Antonia. Solteras, casa de Ana Mejía, viuda, y casa de don Diego de Ayala, servidumbre. Ahora, es fácil deducir lo siguiente, que el mestizaje o el primer hijo entre japoneses ya viene desde esa época. Es decir, nuestro mestizaje no es, o mejor dicho, el primer nacido inclusive entre japoneses acá no es en 1899 y posterior en el siglo XX, sino en tiempos del virreinato. Eso se cae de maduro por su propio peso. También hay informaciones, aunque todavía de estas no he podido confirmarlo, pero en 1844 se produce el caso del Junco de Nagasaki. Es una pequeña embarcación cuyos tripulantes se habían perdido en alta mar y son rescatados en una goleta y ya no podían regresar y son traídos hacia el Callao. No se sabe si pudieron regresar nuevamente, pero llamaron mucho la atención por su negativa a comer carne de cerdo. No sabemos por qué. Antes de 1899, el Diario del Comercio también registró a 3 japoneses que volaban cometas en la Plaza Bolívar. Cometa, Japón, también es importante. Hay el homicidio de una peruana en un céntrico hotel a manos de un joven japonés, también consumido por los celos. Antes de 1899. O sea, ya habían también, antes de que la historia oficial nos cuenta que ya habían algunos japoneses acá. Ahora, es importante también saber qué cosas se definía como japonés en aquella época también. ¿Qué tenemos para el siglo XX? Principales ocupaciones de los japoneses en 1914. Hay en agricultura, trabajando 2.396, todavía hay mucha gente que seguía viniendo a trabajar en las haciendas japonesas, pero ya algunos que acababan su contrato migraban a las ciudades, no solamente en Lima, Chiclayo, Trujillo, etc.
Y tenemos a 505 obreros industriales, 435 peluqueros. Ya desde ese comienzo, peluquería y japonés comienza a arraigarse. 350 trabajadores domésticos, 185 trabajan en cafés, restaurantes, 154 en bodegas y 131 en empleados por extranjeros. Las ocupaciones. En 1909, regresemos un poquito antes, las ocupaciones. Empleados domésticos, y esto es de un trabajo de la autora Mari Fukumoto. 102 empleados domésticos, 100 desempleados. Esto ya es tomando en cuenta no solamente el aspecto rural, sino solamente el aspecto urbano. Empleados de peluquería 70, raspadilleros 40, dueños de peluquerías 38, carpinteros 21, ambulantes 20, empleados de restaurantes 20, vendedores de golosina 16. Sumemos dueños de peluquerías con empleados de peluquerías y son la mayor cantidad. Son mucho más que esos 102 empleados domésticos. El vínculo entre por qué el japonés tuvo como oficio inmediato la peluquería, todavía se me escapa un poquito. Quizás porque es un aspecto, digamos, un oficio fácil de aprender, que requiere meticulosidad. Quizás, no quisiera estereotipar, pero el hecho de que esta vinculación sea tan fuerte, se me escapa y quizás da para mucho pan por rebanar, ¿no? Mucha tela por rebanar. Bodegas. El tema de la bodega es importante también. Y ahora vamos a ver por qué. Esta es una bodega fonda también. La bodega fonda cumple la función de dar alimento y también de vender artículos de primera necesidad. Para la década de los años 40, las pulperías famosas de pulperías de italianos habían sido ya desplazadas para convertirse no solamente el nombre, pulpería, porque antes se le conocía como pulpería, a ser conocida como bodega para la década de los años 40. La pulpería se transformó en esto que todos conocemos como bodega. Y para la década de los 30, esas bodegas ya habían sido reemplazadas de los chinos a los japoneses. Es decir, ya los chinos también comenzaban a salirse del negocio y recibían a los japoneses para el negocio de la bodega. En 1934, 34% de las bodegas eran administradas por los japoneses. ¿A qué se debe esto? En 1932, el Perú tiene una ley que obligaba a todos los centros de trabajo a contar con un 80% de personal peruano. Y eso hace que el japonés quizás tenga esta necesidad de trabajar de manera independiente, porque ya no iba a ser aceptado en gran medida por empleadores peruanos. Esta ley obedece también a los prejuicios que se comienzan a formar en base a los peruanos con respecto a los japoneses. Nace desde inclusive un poco antes, porque si se da esa ley en 1932, quiere decir que hay una presión que viene desde antes. El tema de la bodega es importante para la migración en general en el Perú y en Lima. El primer escalón social de un migrante en el Perú siempre ha sido la bodega. Con los italianos empieza en el Callao, en Barrios Altos también. Nexo con sus paisanos que venían para acá. Y es un trampolín de ascensión social. Hacen caja, negocio y la invierten en otras cosas, como por ejemplo tierras. Entonces, los italianos crecen, segunda generación o tercera generación, ya no necesitan ni quieren la bodega y la traspasan a los chinos.
Los chinos, que llegaron antes que los japoneses, comienzan a hacer negocio, llegan a tener una estabilidad económica, hacen una caja y de pronto también hay una movilización social y se integran a otro rubro, importación, etcétera. Entonces, eso es desplazado, esos chinos han sido desplazados ahora por los japoneses en esas primeras décadas del siglo XX. Y los japoneses ahora, y yo lo he visto en mi barrio, en Miraflores, los japoneses se fueron desplazados por los migrantes de la sierra. Esa bodega que empezó quizás con un italiano, luego un chino, ahora hay muchos migrantes que, pretendiendo también tener esa movilidad social en la capital y en Lima, empiezan con una bodega. Por eso la bodega es un trampolín de movilización social en el Perú, muy importante y poco estudiado, la verdad. 1921, para la celebración del centenario de la independencia, ya la colectividad japonesa era lo suficientemente grande e importante económicamente como para hacer un regalo a la ciudad en esa época. No sabiendo qué regalar, la colectividad japonesa, hay consultas, etc. Y el alcalde Helguera, que fue alcalde, le recomienda a los miembros de la colectividad japonesa que por qué no regalen un Manco Cápac. Es al parecer él el que ofrece esta recomendación, cosa que de muy buena gana reciben los japoneses. Se deciden algunos sitios, se habían pensado en el jardín, en el jardín donde está el Mali, donde está el jardín de la exposición, el parque de la exposición. Se había pensado en otro lugar ahí, pero finalmente se decide colocar esta estatua en el actual cruce, donde está el cruce ahora de Grau, con antiguamente la calle Santa Teresa, que es Manco Cápac con Abancay. Ahí estaba originalmente la estatua. Entonces, se le encarga el trabajo a David Lozano y Benjamín Mendizábal. En 1922 se coloca la primera piedra. En 1926 recién se instala ahí en el cruce donde yo les he comentado, con la presencia del ministro del Imperio de Japón, Keiichi Yamasaki, y el presidente Leguía. Y estaba presente el señor Seiguma Kitsutani. También muy importante por una anécdota que sucede después. En 1926, o sea, ¿cuál es también el vínculo que se cree con Manco Cápac? ¿Por qué les resuena tanto a los japoneses? Por esa vinculación entre los hijos del sol, de los antiguos incas, y también los hijos del sol naciente en Japón. Esa vinculación les suena, les es importante y quieren establecer ese vínculo con el Perú. Pero es una vinculación arriesgada, muy arriesgada en ese momento. ¿Por qué? Porque las clases aristocráticas y la élite miraba de segundilla a este vínculo con el pasado prehispánico. Pero es al parecer con este vínculo que empieza a aparecer este ánimo por el indigenismo, que nace también en esa época, por revalorar el pasado indígena del Perú. Entonces todo se conecta de alguna forma. Inclusive en la inauguración en el año 26 no estaba en el escrito ahí en la ceremonia oficial
y hablaron dos miembros de la colectividad de indígenas del Cusco. Hablaron en memoria también y se hermanaron con el Japón. En 1927 se traslada al centro de la plaza principal de La Victoria. Es recién cuando se traslada esa imagen cuando la plaza lleva el nombre de Manco Cápac. Antes era la plaza central de La Victoria. La Quinta Jeren, construida por Oscar Jeren con afinidad con el Japón, recibe los primeros estos industriales o técnicos que vinieron de Japón, se hospedan en la Quinta Jeren. Es más, Korekiyo Takahashi se hospedó ahí. Y es también, con el tiempo, sede de delegaciones de Estados Unidos, Bélgica y entre ellas la delegación del Japón. Entonces los japoneses ya conocían la Quinta Jeren y uno de ellos, Seguma Kitsutani, vivió en esta quinta, que es uno de los miembros más conspicuos de la colonia japonesa en aquella época. Seguma Kitsutani nace en 1873, viene a principios del siglo XX al Perú y muere en 1928 por le iba mal en los negocios, lleva a un amigo a almorzar al restaurante La Cabaña y sin decir absolutamente nada, regresa a su casa en la Quinta Jeren y comete el ritual del suicidio, seppuku, harakiri, no sé, como quieran, y es un caso enteramente sonado por lo exótico de esta costumbre, digamos, esta costumbre extrema, pero era importante el tema del honor para esta colectividad. En 1935 se celebra el cuarto centenario de la fundación de Lima y la colectividad japonesa también hace un donativo. Esta es una piscina olímpica cerca del Estadio Nacional. El Estadio Nacional, como ven, está ahí a espaldas, ahí se ve el Estadio Nacional. Y la piscina se ubicó al costado del estadio. Ya no existe esta piscina. También en 1974 se celebra el centenario del tratado. El centenario del tratado y en el centenario del tratado se inaugura el jardín japonés en el Parque de la Exposición. Muy concurrido por mí cuando era chiquitito para ver los koi, los peces. Bien emocionante, me encantaba ese sitio y hoy ya es indistinto, es un espacio que se ha fusionado dentro del, en vez de mantener su carácter japonés, es como que ha perdido esa identidad, tanto así que está restringido el acceso, o no sé si inclusive existe todavía la casa de té. Yo no sé si la casa de té, yo la he visto cuando la visité hace como unos 10 años más o menos, estaba en un estado no tan bueno. No sé si seguirá la casa de té ahí. ¿Sí está todavía? Está restringido el acceso, ¿no? Ya, pero debe estar en un estado bastante lamentable. Y eso es algo que en realidad habría que recuperarlo también. Es parte de la historia. Por algo se puso ahí en 1974. Bueno, como voy avanzando, retrocediendo, etcétera, 18 de noviembre de 1920 se establece el primer colegio japonés en Lima, pero ya hemos visto que hay otro colegio japonés en la Hacienda Santa Bárbara, primero, pero este es el primer colegio oficialmente japonés, autorizado por el Ministerio de Educación de Japón, donde es exactamente hoy el colegio Teresa González de Fanning en Jesús María, en Jesus Mary. Y ahí
ha perdido también su carácter japonés. Antes tenía este techo hermoso que nos remitía a los techos, pero ha tenido alguna remodelación, algo, y ha perdido ese carácter. Alan lo destruyó. Gracias por hacernos recordar. Le doy toda la razón. Le doy toda la razón. Y bueno, pero el colegio se perdió, o mejor dicho, se expropió. No quisiera hacer, hay que decir, se expropió durante una época que la voy a tocar muy, porque es bastante extensa la época y con bastantes aristas, y que de verdad debería avergonzarnos a los limeños por esta relación, digamos, conflictiva que hemos tenido con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo eventos que es preciso también recordar, y que conversando con amigos japoneses, muchos también quisieran olvidar eso y tenerlo un poco, sí, adelante, apartado. Durante la Segunda Guerra Mundial se dieron saqueos de tiendas y negocios japoneses. Recuerden que ya se había dado esa ley con anterioridad, y había un sentimiento antijaponés entre la masa trabajadora peruana, azuzada por políticos. Dicen que de lapra, señora. Se dice también que unos muchachos del Colegio Guadalupe fueron también los instigadores de este evento, de que terminó en la deportación de japoneses entre el 42 y el 43. Muchos japoneses, muchas historias que conozco también de gente que se refugió y se escondió, como esas historias de Ana Frank, que se esconde para no ser deportados. Sí, se escondieron por un año, familia entera, dentro de un taller de mecánica, en un altillo chiquitito, guardados, se escondieron ahí. Gente, por ejemplo, que se internó en las quebradas, en Lunahuaná, o en otras quebradas, en Chancay, se internaron hacia adentro para no ser deportados. En 1936 ya hay un decreto que limita la inmigración de japoneses al Perú. El 13 y 14 de mayo del 39 hay saqueos en Lima. Saqueos que la policía no interviene, sino hasta el día 14 o 15 para poner el orden. Qué extraño que no haya intervenido la policía. En 1941 se inmovilizan los fondos de los japoneses, y esto obviamente instigado también, por supuesto, por Estados Unidos. No sucedió lo mismo o sea, más o menos, pero no hubo saqueo de tiendas ni empresas alemanas, tampoco italianas, solamente japoneses. Sí se confiscaron, por ejemplo, aeropuertos y barcos de Alemania en el Callao y en el norte del Perú, y también en Lima. Aeropuertos de la Lufthansa, por ejemplo, aviones de la Lufthansa fueron decomisados. Las deportaciones a Crystal City y Manzanar. En 1945 es inútil, pero o sea, el Perú declara la guerra a Japón. Es inútil, pero eso es evidentemente una figura política para congraciarse con los Estados Unidos y recibir pues apoyos, digamos, monetarios o favores económicos. En 1947 se da el levantamiento de restricciones, y en 1953 recién en 1953 se reanudan las relaciones diplomáticas. De este periodo hay miles de historias, pero yo quiero resaltar el hecho de que es en este momento cuando la colonia japonesa se retrae en sí misma. Ya no es tan abierta en la ciudad, sino que comienza a retraerse hacia sí misma, y les toma mucho tiempo, yo creo, que volver a integrarse. Hay una reserva propia, evidentemente, por lo sucedido. ¿Qué resulta de esto? Resulta el local, porque hay cosas que resultan de esto, resulta el local en el que estamos ahora. Es decir, en 1965 el gobierno, habiendo expropiado, por ejemplo, el colegio,
donde está el Teresa González de Fanning, que era mucho más grande en realidad que de esos 10.000 metros cuadrados. El gobierno entrega a la colectividad japonesa 10.000 metros cuadrados de terreno acá en la residencial San Felipe, cuando comenzaba a hacerse este sitio, reemplazando al antiguo hipódromo de San Felipe. Hablemos de la comida de la comida Nikkei, de la que se habla bastante. Quizás uno de los pioneros es este personaje de acá, Minoru Kunigami, de la Buena Muerte. Él era tenía esta bodega fonda, así como hemos visto esa foto ahí, tenía esta bodega fonda, en donde, como en el Cordano, tenía sus fuentes y ponía su comida ahí. Y esta bodega estaba en esquina, en la casa que hace esquina con la plazuela de la Buena Muerte. Luego, posteriormente, ya adquiere el otro local que está un poquito más abajo. Paruro y Ancash, exactamente. En esa esquina. Pero la comida Nikkei, la cocina Nikkei, algunos la han traducido no como una fusión, sino como una especie, en realidad, de comida peruana con toques japoneses. Pero a mí siempre me sorprende, por ejemplo, cómo uno de los primeros productos que hace en la Buena Muerte es el tamal marino, que hace recordar al camaboco. El tamal marino, ahora lo vamos a ver, y también está el tempura de pejerrey. El tempura de pejerrey para comerlo dentro del pan, el chimbombo, dentro del pan, con una fritura extraordinaria. Entonces es ese detalle japonés dentro de un pan que ya con sardinas o con pejerrey, que ya se venía ofreciendo desde las épocas de la bodega italiana. Entonces ahí está abajo el camaboco, o mejor dicho el tamal marino, que es esta pasta de pescado envuelta en hoja. Entonces es esta mezcla también. ¿Qué representa también la cocina Nikkei? Cuando llegan los japoneses, nosotros solamente comíamos lenguado y corvina, más nada. Y entonces hacen su aparición otros tipos de pescados, como el tramboyo, hacen su aparición el cangrejo, hace su aparición el pulpo. Antes no comíamos cangrejo ni comíamos pulpo. Hace su aparición el shoyu, el miso. Hace su aparición el tiradito, el corte, que es casi lo mismo que el ceviche, sin la cebolla, pero el corte es importante. En la cocción, hasta ese momento, los peruanos comían, yo me acuerdo también, los peruanos comíamos el ceviche macerado durante 3, 4, 5 horas. Hoy se come una pasadita nomás de limón y es rico. Pulpo al olivo, otro puntal de la cocina Nikkei, Rosita Yimura, con su pulpo al olivo, el pescado al ajo y algo más reciente, el maqui acevichado. Muy peruano. No existe en otras partes. O sea, te vas a comer pides un maqui acevichado en Japón, te mandan a robar. Solamente, y te aseguro que el maqui cevichado es lo que más se come acá entre los maquis. Incamaki también. El incamaki también. Oficios. Acá hay, bueno, obviamente, bodegas, ya hemos hablado, las peluquerías. Y hay algo que, por ejemplo, una frase que quiero resaltar de Porras Barrenechea, que dice, en un escrito dice, no hay nada más limeño que cortarse el pelo en una peluquería japonesa. Ya era, en la época de Porras Barrenechea, una tradición la peluquería japonesa. Era calidad. Lavanderías, emoliente. Una historia que quizás no muchos sabían. Pero a principios del siglo XX, esos ambulantes que mencionó antes, quizás estaban vendiendo ya emoliente en las calles. 60 de ellos, posteriormente, ya a mediados del siglo XX, junto a Pedro Castillo Yupanqui, constituyeron la Sociedad de Emolienteros de Lima, con sede en la Casa Matusita.
60 japoneses produciendo emoliente. Y eso es una historia poco conocida. Televisión. Aquí hay una historia, vamos a ver. ¡Tata! Ajá. 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 Bueno, no es casualidad que los programas japoneses, a mi parecer no es casualidad que los programas japoneses hayan tenido una presencia tan fuerte y tan importante durante el gobierno militar. Y hay algunas razones que explican eso. Se da una conjunción también con el hecho de que en los años 60 también Japón sale a vender sus series a todas partes, sale a vender sus series, pero acá toma particular relevancia porque el gobierno militar quería, digamos, contrarrestar la penetración cultural de Estados Unidos. Entonces le convenía hacerle un pare a Hanna-Barbera, a Disney, etcétera, trayendo otro tipo, que mayormente se pusieron en Canal 7, aunque también Canal 4 y Canal 5 tienen también registro de estas series, sobre todo en la primera época. Y el otro asunto es lo barato a comparación con las series que venían de Estados Unidos. Estas series eran producidas en formatos realmente muy, muy económicos y por lo tanto eran más económicos para vender. No se tomaba tanto trabajo para producir una serie. Ahí hay, por ejemplo, después lo hemos conocido como animes, que vienen del manga. Muchas de esas historias vienen del manga, pero en esa época eran dibujos animados, ¿no? Astro Boy, Los Tres Espaciales, con Ronnie Bonicero, que era un conejito, un patito, un caballito, que vivían que se trasladaban en una llanta, que eran tres seres del espacio. El hombre par, que yo moría por tener mi hombre par para que haga mis tareas y yo poder salir a jugar. Meteoro es el que la rompe, Meteoro es el que rompe el mercado, y tiene un éxito tremendo. No solamente acá, en Estados Unidos también. La Princesa Caballero, El Príncipe Planeta, Fantasmagórico, mi favorito personal, Sombrita, El Hombre de Acero, entre otros, ¿no? Y posteriormente ya hemos visto ese resurgimiento con Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, Pokémon y más. Pero también están las series de Kaiju, que son este género de monstruos con los que yo también me divertía. Ultraman, Ultra 7, Monstruos del Espacio, posteriormente ya a colores, bueno, el otro también era a colores, solamente que no había tanto televisor a color, Sankokai, y otras series que llegaron a principios de los años 80 porque la NHK también en un plan de educativo comenzó a mandar series, sobre todo de formato de corte educativo, gratis hacia el canal del Estado. Y ahí tenemos Puedo Hacerlo Yo, los famosos No Puigonta, el teatro de marionetas también, que contaban historias de Japón, historias del folclore japonés, Kika, Pico y Taro, que enseñaban matemáticas. Juegos infantiles que son herencia, que han pasado por el tamiz japonés. Algunos juegos infantiles. Evidentemente, la cometa, el Yankenpo, que aunque viene de la China, el Yankenpo, papel, tijera, piedra, viene del Japón. El matagente, tal cual lo jugamos nosotros acá, no en Estados Unidos. El mundo, ahí abajo, esta fotito, es un mundo japonés del siglo
de principio del siglo XX. Y las canicas, los ojos de gato, las lecheronas, etcétera. Lo mismo. Y esta es otra de las cosas que creo que es la única palabra que en realidad se nos ha quedado del japonés. No hay otra, en realidad. Puedo equivocarme, pero creo que es la única. Pueden haber otras derivaciones, pero por ejemplo, no sé si si decimos, por ejemplo, en vez de decir tanomochi decimos pandero, entonces todavía no han quedado, no hay palabras realmente japonesas que hayan salvo esta de acá. Que todos, mucho antes de conocerlas como slaps o chanclas, la conocíamos como sayonaras. Hubo una visita de alguien de la realeza de Japón en los años 60, me parece. No sé, no estoy seguro. Sí, ¿no? ¿Aquino? Akinomiya. Akihito es reciente, tienes razón. Akinomiya. No, Hirohito no ha venido acá. No, pero ha venido el hijo de repente. Un príncipe que debe haber venido. Y entonces parece que la consorte mostró su calzado y coincidió con la presentación de una película que se llama Pasaron las grullas. Vieron ese calzado y se les ocurrió sacar Bata Rimac ese calzado y lo nombró como sayonara porque en la película terminaba con un sayonara, que es adiós. Entonces de ahí es. Muchas gracias, señora. Un fuerte aplauso para... Porque es raro que tener un calzado que se llame adiós. Es como si en Japón tengan un calzado, ponte tus adiós, ponte tu adiós, ponte tu chau. Entonces, nada, yo les quiero dar las gracias, arigato y sayonara.